Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos contemplando las bienaventuranzas y hoy miraremos una que San Mateo presenta de la siguiente manera. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. San Lucas la presenta un poco parecido. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Ayer hablamos de la pobreza, bienaventurados los pobres. Hoy habla el Señor de las contradicciones que conlleva el ser discípulo, el ser cristiano, las burlas, las persecuciones, los martirios. Hoy día sigue habiendo persecuciones dificilísimas por la fe en todo el mundo. Acabamos de ver el caso de una monja colombiana, misionera en África, que los musulmanes, los guerrilleros musulmanes, pues casi la matan, la tuvieron 4 años secuestrada, metida por ahí en unos desiertos tremendos, y simplemente por ser cristiana. Le decían todo tipo de injurias, de insultos, casi la matan en varias ocasiones, casi la amenazaban con dejarla tirada ahí para que muriera de inanición en el desierto, tenía que rogar para que la transportaran hasta que por fin la liberaron. Y eso es de ahora, no, esto no es de hace siglos. Martirios a diario, secuestros, etc. Pero también hay persecuciones pequeñas pero constantes, discriminaciones en la vida social, en la vida laboral, en la vida académica. A veces a uno le rechazan artículos simplemente porque tiene orientación católica o porque tratan a un autor católico. Incluso amenazas jurídicas, bullying en medios, en redes sociales, etcétera, a causa de las convicciones cristianas. Muchas veces pasa simplemente en una reunión de amigos, porque una persona dice que pues procura vivir bien, o porque va a misa, o porque lucha por vivir la castidad, pues se burlan, porque como parece bobo, parece no está como en los estándares, ¿no? O no es políticamente correcto, pues si defiende la vida, el matrimonio. Hasta se llega a impedir, una cosa impresionante, el derecho a la objeción de conciencia, que es el mínimo derecho que uno podría solicitar. No me obligue a hacer lo que no quiero. Es posible que hayamos padecido alguna de esas contradicciones. Quizá alguno de ustedes podría decirlo. Un artículo que no le publicaron, o una materia que de pronto casi se la hacen perder porque no pensaban igual que el profesor en un tema que es opinable. Pues no pasa en la universidad que ustedes estudian, pero hay gente a la que le sucede eso. Pero lo más normal es que no nos toque el gran martirio, pues que nos decapiten, sino que nos toque el martirio cotidiano que puede causar el esfuerzo por ser buenos cristianos y por dar testimonio de nuestra fe. Algunos se burlan simplemente porque una persona tiene 3 hijos, pues motivo de burla, ¿no? Dice, o porque tiene solo una mujer, motivo de burla, ¿no? Y bueno, no va a andar tampoco pues mucho porque no, después también me maltratan a mí. Incluso podríamos llamarnos la atención, si nunca nos ha pasado, porque tal vez podría ser una señal de que no somos del todo buenos apóstoles de Jesucristo, si nunca hemos tenido que pasar un fiasco por ser discípulos de Jesús. San José María insistía en este punto. Somos discípulos, o sea, somos apóstoles de Jesús. No se trata tanto de hacer apostolado, de hablar de Dios a una persona, de invitarla a una actividad,
sino de ser apóstoles, las 24 horas del día. Cuando recibimos el bautismo, seguramente nadie se acuerda, pero por ahí están las fotos de los videos, fuimos consagrados como otros Cristos. San Pablo dice, no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, precisamente a partir del bautismo. Y para algunos esa llamada a ser otros Cristos y a llevar el mensaje de Cristo, o sea, el cristiano por estar bautizado adquiere como ese don y esa tarea de ser otro Cristo, o sea, de buscar la santidad, que es de lo que se trata y por eso estamos aquí haciendo este rato de oración, y de ser apóstoles, que además son dos caras de la misma moneda. El que procura ser un buen cristiano, naturalmente es un apóstol. Lo llamativo es que sea uno incoherente, ¿no? O como buen cristiano a veces y pecador en otros. Pecadores somos todos. El Papa dice, pecadores sí, pero corruptos no. Pero la lucha tiene que ser por esa coherencia de ser cristiano las 24 horas de la jornada, ¿no? De actuar de acuerdo con la creencia. Algunos de ustedes decían ya, ¿no? Pensar cómo se vive, hablar como se piensa, vivir como se habla, o vivir como actuar como se piensa, ¿no? Como esa coherencia con los principios. Por eso es importante tenerlos claros y por eso es tan necesaria la formación y el estudio. Apóstoles las 24 horas. No se trata de hacer apostolado, sino de ser apóstoles, aunque eso conlleve las persecuciones de las que habla Jesús en esta bienaventuranza. A algunos esta vocación, esta misión de ser apóstoles les lleva, como esta monjita de la que acabamos de hablar, a irse a África o de misiones a distintas partes del mundo, a Asia. Un compañero mío de bachillerato también se ordenó sacerdote y estuvo en Japón como 20 y pico de años. Pero así es, una vocación, la vocación misionera. San José María decía que nosotros somos misioneros con misión, sin llamarnos misioneros. En el siglo pasado se puso de moda, por ahí en los años 50, un libro muy famoso de un autor, un teólogo, que decía, París, ciudad de misión, ¿no? Porque uno piensa en misión y uno piensa en el Congo, ¿no? Pero no, misión en París, porque esto está echado a perder, ¿no? También uno podría decir, nuestra ciudad es una ciudad de misión. Nuestro grupo de amigos en la universidad, podría uno pensar, aquí de estos, ¿cuántos van a misa los domingos? Y uno puede pensar, hacer una pequeña encuesta y decir, aquí hay misión. Porque si yo he descubierto que lo de la misa es un regalo de Dios muy grande, que comulgar es una maravilla, que no es un peso, que es la felicidad, que la bienaventuranza está en esa intimidad con Jesús, me debe doler que unas personas a las que quiero pues no lo estén disfrutando. No se trata de parar, de pedirle permiso al profesor para hacer una exposición sobre la misa, de pronto en alguna ocasión puede ser, sino uno a uno, lo veremos ahora. No es para la gran mayoría de nosotros ese ser misioneros, ¿no? O ese pararse, como en algunas películas, en una caja o en una plaza y gritar, convertidos. Tal. No, lo nuestro es ser apóstoles en la vida cotidiana, en la familia, entre los compañeros de estudio y de trabajo, con los colegas, con los clientes, con las personas que nos encontramos en nuestra existencia cotidiana, el mismo portero, el chofer, el compañero. No se trata de ser grandes predicadores, ni de hablar de Dios en momentos inoportunos, como tratando de ser canzones, sino de ser buenos amigos de las personas que el Señor pone a nuestro lado. De hecho, el prelado de la obra, don Fernando Caris, en este tiempo que ha estado al frente, ha hecho como 3 grandes pronunciamientos, 3 grandes cartas. Una sobre la vocación, porque es muy importante saber quiénes somos, ¿no? Nuestra identidad, la vocación cristiana. Otra sobre la libertad, porque estas cosas se hacen con libertad de espíritu, como salía ya esa pobreza de espíritu. Y otra sobre la amistad. O sea, en el cristianismo de hoy es muy importante tener clara la amistad. Eso de que no somos apóstoles, no hacemos apostolado, sino que somos apóstoles. ¿Por qué somos apóstoles? Porque queremos a las almas. Jesús les dice a los apóstoles al final de su vida, en la última cena, yo a ustedes no los llamo siervos, o alumnos, ¿no? O seguidores, sino amigos. Y luego les explica por qué los llama amigos, ¿no? Pues porque les ha dado a conocer todos los secretos del Padre y porque no hay más manifestación más grande de amistad que ¿cuál es la manifestación suma de ser buen amigo? El sacrificio. ¿Y hasta qué punto el sacrificio?
¿Cuál es el sacrificio máximo que puede dar uno por uno? Hasta dar la vida por el amigo. No hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos. ¿Y quién ha dado la vida por nosotros? Pues Jesucristo. Alguna vez lo vi de un personaje público que le hizo un atentado y murió su escolta. Y dijo, mi mejor amigo es Miguel, creo que se llamaba. Mi mejor amigo es Miguel, porque el Señor dice en el Evangelio que el mejor amigo es el que da la vida por uno. Y bueno, pues se encargó de ayudar a la familia y tal, como diciendo, de ahora en adelante me encargaré de esa familia, darle beca a los hijos y tal. Jesús dio la vida por nosotros. Lo vemos ahí en el Calvario, que ha entregado hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación. Y como estamos haciendo oración, díselo, Señor, gracias por ser tan buen amigo. Ayúdame a ser tan buen amigo como tú. Eso es el apostolado. No son consignas, no es ir de casa en casa, pues como estos testigos de Jehová famosos o tal, sino ser amigos, acercar a nuestros amigos al Señor. Pues uno comparte lo mejor que tiene. Pues uno no tiene un buen equipo, pues uno habla cosas de su buen equipo, ¿verdad? Pues como para compartir la alegría. Cuando uno pues está conociendo a una niña y hay como buena química y la cosa está bien, entonces habla maravillas, pues parece que es Miss Universo, etc. Pues uno habla de las cosas buenas que tiene en el corazón. Y bueno, pues también será natural decir, oh, pues es que yo hago oraciones, me tranquiliza tanto, a mí me alegra hablar con Dios, me aclara las ideas. Ir a misa es decirlo con toda sencillez, así como uno dice, no, yo voy a ir a este concierto, también voy a misa, y sale natural, y llegará el momento en que nos dirán, oye, ¿tú cómo haces? ¿Cómo ves esto? ¿Me puedes dar un consejo? Ese es el apostolado cristiano. Hay que saber que este cariño verdadero incluye pues rezar por ellos. El Papa Francisco habla de esa oración de intercesión. Ahora en la oración pues encomendaremos a la mamá de uno de nosotros que está cumpliendo años. En estos días les decía a una compañera mía que la están operando, un tío que tal cosa. Cada uno va contando sus cosas y los presenta al Señor en la oración. En el rosario vamos poniendo intenciones, ¿no? Por los necesitados, por los enfermos, por los pobres, por los usuarios, los niños que están aquí, que estamos atendiendo, por los médicos, por los enfermos, por distintas intenciones. Este amigo que tal cosa, este otro que sé que les estoy diciendo que de este paso y le cuesta, pues pido por él, por ese paso. Rezar por ellos, preocuparnos por sus dificultades, quererlos de verdad, ¿no? Teniendo detalles. Ahora salía el detalle pues de escribirle a uno que pues, se despidió. Bueno, son detalles, ayer decíamos, de esa elegancia, de esa urbanidad, que también es amistad, ¿no? Alguien que sea, nos hemos separado, pues cómo te terminó de ir, o avisar cómo nos fue. Y ese cariño verdadero incluye el afán por darles lo mejor de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestras capacidades, que incluye la cercanía a Dios, que es la clave de nuestra felicidad. Pero hay que decidirse a complicarse la vida por el Señor. Es lo que el Señor dice en esta bienaventuranza. Hay que decidirse a ser perseguidos, odiados, calumniados, excluidos por causa de la justicia. Puede servirnos un consejo de San José María en Surco. Compórtate como si de ti, exclusivamente de ti, dependiera el ambiente del lugar donde trabajas. Ambiente de laboriosidad, de alegría, de presencia de Dios y de visión sobrenatural. No entiendo tu abulia. Si tropiezas con un grupo de compañeros un poco difícil, que quizá ha llegado a ser difícil por tu abandono, te desentiendes de ellos. Escurres el bulto y piensas que son un peso muerto. ¿Cómo quieres que te oigan si aparte de quererles y servirles con tu oración y mortificación, no les hablas? ¿Cuántas sorpresas te llevarás el día en que te decidas a tratar a uno, a otro y a otro? Resulta que lo están necesitando. Una anécdota de una persona que una meditación así, había hablado con Dios sobre el apostolado y dijo, hoy no me acuesto sin hablar de Dios con alguien. Y se le fue el día, la oficina, tal, se metió en sus cosas y se le olvidó. Y cuando iba, pues llegó ya a la casa, en el apartamento, cogió el ascensor y dijo, ay Señor, metí la pata, no le hablé de Dios a nadie. Y en un momento se entra un señor al ascensor. Y dice, tendría que hablarle a este. Ya he dicho que no, lo normal es que sea con amigos, ¿no? Pero está un vecino al que veía con frecuencia y tal. Dije, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo, Señor, para no quedar mal el propósito de la oración?
Y mientras pensaba esto, pues ya llegaban al piso del Señor. Y cuando el Señor se baja y justo en el momento pone la mano, pone el pie en el ascensor, en la puerta, dice, oiga, don Juan, sí, cuénteme, es que yo le quería hablar a usted de Dios. Y el tipo le dice, muchas gracias, lo estaba necesitando. Y ya entraron a tomarse un café y dijo, bueno, cumplió el propósito de la oración. No tienen que ser como tan redondas las situaciones, pero a veces pasa, ¿no? A mí me pasó una vez con un amigo que ayer estaba hablando mientras sembrábamos los frijoles con uno de ustedes que me preguntaba por mi vocación. Un amigo, pues trabajamos juntos en el periódico del colegio, hacíamos cosas ahí, pues de escribir artículos sobre el canal regional, sobre los problemas del colegio. Y un día me dice, en el recreo que llamamos entonces, en el descanso, acompáñame a la biblioteca. Un amigo, vamos a la biblioteca. Y una mesa como esta, así chiquitas, nos sentamos, dizque a hablar, en la biblioteca no se debía hablar, pero bueno, no era muy... Y entonces nos sentamos, no es que te quería decir una cosa, ¿qué? ¿Hace cuánto no te confesas? Y yo le dije, pues hace tanto. Pues te quería invitar a que te confeses con un padre con el que yo me confieso, y es una berraquera, y a mí me pareció muy... Era mi amigo, hablábamos de otras cosas, pues sí, muy bien. ¿Cuándo? Pues esta tarde. Y ahí cuadramos, ¿no? Esa tarde, una conversación un poco larga, no porque tampoco tuviera una lista inmensa de pecados, sino porque tenía ahí mis dudas de fe y lo que fuera. Y por ahí empezó un poco el camino que terminó que esté yo aquí ahora predicando. Por un amigo que se complicó la vida, que pues yo le hubiera hecho biblioteca, ¿y para qué biblioteca? Yo voy a tomarme una empanada y tal. O luego hay cuando no he confesado, ¿a usted qué le importa? No, pero había gracia de Dios, había oración de por medio y esa valentía de preocuparse. O sea, quería lo mejor para mí. Y entonces, así como otras veces me invitaba a jugar un partido de fútbol, en otras ocasiones me invitó a labores sociales, a visitar una familia pobre, pues esto, el secreto de la felicidad, todo esto incluye que estés en gracia de Dios, que le pidas perdón, me parece maravilloso. Y bueno, y ahí estamos, una amistad que todavía sigue vigente. Lo que importa es sembrar la semilla del Evangelio. Muchas veces el buen ejemplo de cómo reacciona ante una dificultad, alguien me lo decía de otro, perdí una materia, dice, claro, y en lugar de venirse abajo, estaba templado, fuerte, qué bueno ese detalle, y por ahí de eso le sirvió, cómo sobrelleva una dificultad, una contradicción, una enfermedad. Hay un cardenal, el cardenal Winskiy, que fue un poco el padrino de San Juan Pablo II, le tocó la guerra, menciona en sus memorias que en el septiembre del 39, en algún lugar cerca de Dublín, confesaba a un soldado en una trinchera. Me decía llorando, mire lo que nos han hecho. Y a poco a distancia de nosotros estaba un agricultor sembrando, como nosotros ahí, quizás haciendo, tutorando el frijol. No sé qué estaría sembrando. Más tarde, cuando terminé mi deber sacerdotal, me acerqué al campesino y le pregunté, Señor, los aviones nos están bombardeando, todo el mundo huye y usted está sembrando. Y entonces el campesino le respondió, Padre, si hubiera dejado esa semilla en el granero, la habría quemado una bomba. Pero si la esparzo en la tierra, siempre habrá alguien que coma pan de ella. Esta es la imagen de nuestro trabajo cristiano. Sembrar sin preguntarnos cuándo dará fruto esa siembra. Sembrar la semilla del Evangelio. Estoy pensando, un médico amigo, una vez estábamos en una cirugía, pues en el cafetín que se llama la sala de espera de los médicos mientras le preparamos al paciente o tal. Y entonces entró, era un supernumerario a la hora. Y dijo, uy, hoy venía por la 33 y me tocó un accidente tan tremendo. Ya los estaban llevando los accidentados y había un tipo muy joven que murió. Una típica anécdota que se cuenta, lo que uno vio. Pero esa cosa, le salió natural, ¿no? Lo que ya en el corazón decía, uy, ojalá estuviera confesado para que se entrara pues en la gloria del Señor. Y uno veía a mis amigos que tragaban saliva, como diciendo, claro, si yo me llego a accidentar hoy, va a usted saber qué pasará. Bueno, la misericordia es infinita. Pero ese comentario es una semillita del Evangelio que queda ahí. Qué importante es estar en gracia y tal. El famoso, otro amigo mío que también es un personaje público después, alguna vez en una entrevista que le hicieron así al aire, y entonces salió como natural. Que Dios nos coja confesados, ¿no?
pero que es un dicho, pero es como diciendo, bueno, que sí, la importancia de estar en gracia, ¿no? De estar en confesaditos. Bueno, ese esfuerzo de sembrar la semilla, como nos hemos dado cuenta estos días, supone sacrificio, esfuerzo, eh, suciedad, lluvia, mojarse, tal, ¿no? Uno se siente y le sirven los frijoles y no sabe todo lo que hay detrás del trabajo previo, ¿no? Pues también esa cosecha de la vida espiritual, de los frutos de santidad y apostolado, exige olvidarnos de nuestros problemas, de nuestras aspiraciones personales, para abrir espacio en nuestra vida, en nuestra agenda, a las necesidades de los demás. Ese espíritu es válido especialmente en el trato con los jóvenes. El padre, el prelado de la obra, dice que la juventud de hoy, al menos buena parte de ella, responde con generosidad a ideales grandes. Para algunos es un problema. Bueno, siempre la juventud ha sido un problema. A la gente le da como miedo a los jóvenes, hasta la adolescencia, hasta esa rebeldía y tal. Esto lo hablaba con mi colega, el psiquiatra, tal, cómo hacer para transmitirle a los jóvenes pues grandes ideales de servicio, de dar la vida, cuando los famosos centennials pues están ahí metidos en su cosita, en su problemita, en su red social, y como que no tuvieran horizonte para cosas más grandes. Y no, nosotros tenemos la esperanza, precisamente porque sabemos que Cristo es joven, Cristo confía en los jóvenes, en que los jóvenes responden con generosidad cuando se les plantean ideales grandes. Claro, a esta hora, en este momento, mucha gente está durmiendo, y más si han trasnochado, y más si se han mojado, pobrecitos, ¿verdad? Ustedes están aquí, listos al pie del cañón para trabajar hoy, otra jornada más, ¿no? Y siempre preguntan, ¿y cuánto les están pagando? O esto les dan horas beca, o tal. No, beneficio cero. Bueno, cero materialmente, el beneficio espiritual es muy grande. Un ejemplo claro lo vemos a la hora de involucrarse en actividades en servicio a los más necesitados. Al mismo tiempo, muchos de ellos sufren una falta de esperanza motivada por problemas reales, la falta de ofertas laborales, situaciones familiares desestructuradas, el consumismo, distintas adicciones que oscurecen esos ideales o los presentan como algo tan hermoso como irreal. En la Iglesia, naturalmente, hay conciencia de todo esto. Y se sabe que los jóvenes son no solo el futuro, sino parte integrante del hoy del cristianismo y de la sociedad. Esto lo dicen mucho, pues es en la Iglesia. El Papa Francisco lo dice mucho. Ustedes jóvenes no son el futuro. Ustedes no son el futuro, ustedes son el presente, ¿no? El presente de la Iglesia, el presente del cristianismo, el presente de la humanidad. Y esta reunión que tenemos aquí es una semilla que estamos lanzando. Y esto dará su fruto. Y de reuniones como estas han salido gentes que han hecho mucho bien. Pues porque se han planteado grandes ideales. Y nosotros, quizá haya por ahí, cada uno tenga a su lado 2, 3, 4, 5 personas que pueden ser ese al que están esperando que alguien les diga, mira qué panorama tan grande. Y que de pronto se le abran horizontes insospechados y que convirtamos a aquel compañero que iba como a mitad de camino, pues les abrimos una galería estupenda de servicio. Y entonces ayer me lo decía este campesino que nos guía en la labor, hablando de usted que es padre, usted que lee el Evangelio, entenderá, un granito de maíz, yo lo tiro a la tierra y me da una caña, y la caña da 2 o 3 mazorcas, y cada mazorca, ahí sale por lo menos 1000 granitos. De un granito salen 1000. Un granito que se sacrifica, que se tira y que se muere, el grano de trigo que dice el Señor en el Evangelio, pues da muchos frutos. Ayer hablamos del 100 por 1, aquí serían 1000 por 1. ¿Será verdad, Padre, o será que me pegó la locura? Dice, no, tiene toda la razón. Esa es la dinámica del Evangelio, ser ese grano de trigo, ser ese grano que se entierra para dar fruto al servicio de los demás. Por eso me gusta tanto un poema que recitaban los jóvenes que iban por un centro de la obra por allá en el siglo pasado. Era gente muy poeta, como les mencioné ayer, Bartolomé Llorens y tal. Y entonces decían, tú que tienes 20 años, ¿qué vas a hacer con ellos? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Cuando ha salido lo del joven rico en otras ocasiones, un muchacho con grandes ideales. Señor, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? El tipo no se quedaba pues en cómo me gano platica o cómo me consigo un buen trabajo el otro año, no, la vida eterna.
Eso es un joven, un espíritu juvenil que se plantea grandes cosas. Eso, qué maravilla, hombre. Mira, cumple los mandamientos. Gran enseñanza. Cumple los mandamientos. Vive la religiosidad, sé honesto, sé casto, sé justo. Y el tipo, ¿saben qué responde, no? ¿Qué respondió el joven rico cuando le dijo eso al Señor? Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. O sea, era una persona íntegra, ¿no? Al menos cumplidora. Y entonces dice el Evangelio, Jesús poniendo en él los ojos, lo amó. O sea, sí, se enamoró de ese pelado, diciendo en el sentido, oh, qué pelado tan valioso. ¿Cuántas cosas puede hacer un tipo así? Más o menos uno piensa, otro San Juan, ¿no? San Juan dice, el discípulo amado. Es que San Juan es una maravilla, ¿no? Como esperamos ser nosotros. Poniendo en él los ojos, lo amó. El Papa Juan Pablo II decía, queridísimos jóvenes, ¿cómo quisiera que vosotros experimentaseis esa mirada de Jesús? Esa es la oración. Saber lo que decimos en el canto de la misa. Sonriendo, ¿cómo es? Has dicho mi nombre. Me has mirado a los ojos. ¿No? Mirar ese Jesús en el Calvario, ese Jesús en la Eucaristía, que nos mira a los ojos, nos llama por nuestro nombre, sonriendo. Que en la oración experimentemos eso. Ya cada uno por su cuenta, ahora cierra los ojos antes de la misa y mirar a Jesús que nos mira a los ojos y nos dice eso. Tú que tienes 20 años, ¿qué vas a hacer con ellos? Una buena respuesta sería, de acuerdo con la bienaventuranza que estamos considerando, apostarlos al servicio de los demás, exponerlos para que muchas otras personas encuentren la felicidad gracias a nuestras palabras y sobre todo gracias a nuestro ejemplo de lucha por ser cristianos coherentes. Que ven que un día nos hemos acostado a la 1 de la mañana con lluvia y tal, y al otro día estamos levantados ahí, haciendo nuestra oración, celebrando nuestra misa, diciendo esto que hemos hecho aquí nosotros, pues está uno con los amigos y tal, está uno en, no sé, en una fiesta o en una finca y tal, y dice, es domingo, yo voy a misa mañana, y sin hacer los pavientos, pero yo voy para misa, de pronto oye, te acompaño. Ese ejemplo, es decir, que como yo voy a misa los domingos, pues voy. El que no quiera ir, pues yo supongo que van por la tarde, pues yo voy. Y seguro que irá uno y otro, o al menos quedarán con la cosa, hasta se burlarán. Ahí va el santico. Pero después por dentro dirán, ya quisiera yo tener esa alegría que tiene este santico. Y después dirán, claro, y quizá más adelante, 3 meses más adelante dirán, oye, te puedo preguntar una cosa. Y bueno, y será ocasión de acercarlos a Dios y mostrarles el camino de la felicidad. San José María insistía en que no se trata tanto de invitar a gente a participar en actividades, aunque es muy bueno, sino en ser verdaderos amigos, confidentes de esas personas que el Señor nos encarga. Y escribió en una carta, el amigo verdadero no puede tener para su amigo 2 caras. La amistad, si ha de ser leal y sincera, exige renuncias, rectitud, intercambio de favores, de servicios nobles y lícitos. El amigo es fuerte y sincero en la medida en que, de acuerdo con la prudencia sobrenatural, piensa generosamente en los demás, con personal sacrificio, como decías tú ahora. Del amigo se espera la correspondencia al clima de confianza que se establece con la verdadera amistad. Se espera el reconocimiento de lo que somos y, cuando sea necesaria, también la defensa clara y sin paliativos. Dar la vida por el otro. Es lo que el Papa Francisco llama apostolado de persona a persona. Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata, dice el Papa, de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, a los compañeros del equipo de fútbol, a esos con los que toma cerveza un viernes, a los de la banda de rock. Esos son, y no cuando está en el grupo los 5, 1 a 1, después con el bajista. Oye, ven, te he visto como triste, ¿qué te pasa? Con el percusionista, ¿en qué quedó lo de tu mamá que estaba con Germita? Es ese pensar en el otro. Puede servirnos el ejemplo de San José María cuando comenzaba a desarrollar la misión que el Señor le había encargado. ¿Qué hacía? Dirigirse a Dios pidiéndole, y pidámosle nosotros así ahora que estamos acabando esta oración. Oh Jesús, fortalece nuestras almas. Para ser apóstoles hace falta ser muy fuertes. Fíjate que cuando Jesús subió al Calvario, ¿quién estuvo ahí al pie del cañón? La Virgen y San Juan. Una mujer y un peladito. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro, que era tan fuerte con su espada y tal, que le ha cortado la oreja, no fue capaz de perseverar hasta el fin?
porque no era cuestión de fortaleza física, era cuestión de fortaleza espiritual, de amar. Y amar hasta lo oprobio, ¿no? Porque seguir al Mesías, seguir al que hace milagros, seguir al que predica, es muy fácil, ¿no? Ser como el número 1 o 2 de la corte del gran líder, pues es muy fácil. Pero acompañar al patíbulo, al canalla, ¿no? Al maldito, el que cuelga del madero, había dicho el Deuteronomio, acompañar al maldito, eso requiere ya santidad. Pues tú y yo estamos llamados a ser otros San Juanes, ¿no? Por eso lo encomendamos en la labor de San Rafael. San Rafael, San Juan, ruega por nosotros, ¿no? Como San Rafael para que lo lleve a un matrimonio con una mujer pues bien santa, bien buena, bien joven, como decía San José María, incluso hasta rica, como decía en plan bromista, y San Juan por si el Señor pide más. Pues esa fortaleza que se le pide al Señor, fortalece nuestras almas, allana el camino y sobre todo embriáganos de amor. Haznos así hogueras vivas que enciendan la tierra con ese fuego divino que tú trajiste. No se trata de vender un producto, sino de ofrecer un testimonio, el testimonio de nuestra propia vida. Por eso el Señor dice en otras ocasiones, ven y verás. Ese es como un poco el lema de estas actividades. ¿Y eso cómo es el Opus Dei? ¿Cómo son las actividades? Venga y vea. Levantada, bañada, desayuno, oración, misa, trabajo para los pobres, servicio. Eso es lo que hay. Y luego cultura, y luego una cervecita, luego un partido, juntar todo, ofreciéndoselo a Dios. Ofrecer el testimonio de nuestra propia vida, de contar nuestra lucha, cuánto tiempo leemos el Evangelio cada día, cómo hablamos con Jesús de esto y de aquello, cómo aprovechamos un desplazamiento para rezar el rosario y luego cambiamos a música electrónica, cuáles trucos nos sirven para ir a misa entre semana, cómo acudimos a la confesión para crecer en gracia o para recuperarla si es del caso. Por eso San Mateo dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. O sea, bienaventurados los que los que padecen persecución por ser santos, los que sufren por su empeño de buscar la santidad, porque de ellos es el reino de los cielos. Es lo que está en el fondo del aforismo de San José María, cuando decía, ¿queremos ser más? Seamos mejores. La Virgen, Reina de los Apóstoles, intercederá ante su Hijo para que nos decidamos a ser apóstoles las 24 horas del día, a ser almas de oración, de sacrificio y de acción, y a padecer lo que haga falta para anunciar el Evangelio, como hizo Jesucristo, y de esa manera merecer el reino de los cielos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.